Todo negocio en el fondo es de datos. Cada venta, cada cliente, cada decisión, datos. Ahora todos hablan de AI, pero nadie habla de cómo tenemos una nueva era de datos con inteligencia artificial. Una nueva era de los negocios. Soy Bruno Ruyú, CEO de Teramon. Este es el podcast que faltaba, Data y AI. Bueno, Pablo, bienvenido a Data y AI. La verdad, muy contento de que te puedas sumar para el primer capítulo. Eso es lo divertido, poder charlar con alguien que conozco hace tiempo. No sé si nos conocemos en persona, pero nos conocemos de hacer videollamadas hace mucho. Sí, Y nadie mejor que alguien que ha compartido hasta incluso empresa, que trabajamos juntos y después un par de empresas, distintas empresas, pero el mismo rubro, para poder charlar de esto que hoy nos dimos cuenta que está todo el mundo con AI hablando de inteligencia artificial, pero hay una pata importante ahí que está quedando afuera. Así que bueno, nada, primero, de vuelta. Gracias, Pablo, por estar acá y bienvenido. Olvídate. Para mí es un placer. Me encantan estos espacios, me encanta que podamos charlar un ratito y ojalá le podamos llevar a la audiencia algo que se lleven, algún insight, alguna conclusión, algo para probar en casa, lo que sea, cualquier mínima cosa que se lleven. Para eso estamos. Así que ojalá sirva, ojalá funcione. Y nada, un placer que sea con vos, bro, que te conozco hace tiempo y te tengo mucha admiración y cariño. Sí, bueno, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar entonces por el principio. Me gustaría que nos cuentes de cuando arrancaste. Ahí yo, digamos, tal vez empezaste en otra empresa, pero me acuerdo de YPF, donde yo creo que ya me había ido cuando te conocí, pero bueno, estábamos en ese mismo lugar, una empresa gigante. En ese momento era la más grande de Argentina, con lo cual datos sobraban. ¿Qué me puedes contar de YPF? ¿Qué se te ocurre? ¿Alguna anécdota? Arranqué hace bastante. Yo tengo de base, estudié estadística, así que fue como una gran base matemática que después sirvió para todo lo que se vino de AI y demás. Particularmente en YPF fue la primera área en la que tuve que construir yo de cero de alguna manera, versus experiencias pasadas que tal vez había un equipo consolidado y yo tenía que acoplarme a cierto equipo y demás. En YPF fue distinto, fue hace bastantes años, era un poco más rebelde y un poco más joven, y en ese momento YPF, no sé ahora cómo estará, pero al ser una empresa enorme, una corporación básicamente, tiene muchísimos procesos, muchísima burocracia a veces y demás, y nosotros estábamos en un área de datos que no estaba en tecnología, ¿sí? Era un área de datos que estaba en lo que hoy llamaremos Customer Experience. Y había una necesidad muy alta de usar datos de todo tipo de business unit de YPF, de YPF en ruta hasta Serviclub, hasta el combustible per se, YPF Full, etc. Y no existía en ese momento un repositorio centralizado que contara con todo eso y uno pudiese de alguna manera tenerlo todo junto y buscar cross-sell y ese tipo de cosas. Ponernos más o menos en fecha, como para dimensionar eso. A ver. No, Ya bueno, te digo, pero debe haber sido hace 5, 6, 7 años, 8 años. Ponele que hace 8 años. Bien, bueno. En ese momento, recién muchas empresas estaban arrancando con ese data lake y demás. Y nosotros nos mandamos a hacerlo con dos genios que son amigos, Waps y Chi, unos crack totales. Éramos un equipo chiquito, pero muy delitos, por lo menos con actitud. Y nos mandamos a hacer este data lake fuera de tech. Obviamente, sufrimos la parte burocrática y procedural que tiene todo tipo de corporación. Pero nosotros estábamos muy en la nuestra y estábamos con mucho challenge encima, teníamos mucha hambre, mucha ambición y salimos a morfarnos todo. Y bueno, esa misma disrupción que tratábamos de volcar en la empresa, a mí por lo menos me terminó de forma pasada, porque no acabo con historia, con final feliz esto, a mí me terminan de vincularlo YPF. Me acuerdo de esa anécdota. por cierta rebeldía, digamos, ¿no? Rebeldía buena, o sea, era ambición, y teníamos muchos resultados. Te diría que
de las veces que más resultados saqué en menor tiempo. O sea, el balance es completamente positivo, pero también demasiado disruptor para lo que era la empresa y demás. Entonces, nada, al fin y al cabo fue con final feliz porque si bien me vinculan, a partir de ahí empiezo mi primer trabajo como CEO, como Chief Data Officer, en ese momento en Naranja X, que bueno, nada, fue como el primer laburo como Chief. ¿Qué onda esto? ¿Cómo se mastica? Y nada, fue toda una aventura. Che, ¿sabés qué? Digamos, lo que vos estás contando, esto de armarte como entre dos o tres que estaban en un área que no era tecnológica y se dieron cuenta que el camino era armar un repositorio central y medio que armar como un equipo de datos clandestino, no es la primera vez que lo escucho, de hecho yo lo he hecho también. Creo que es más común de lo que parece, ¿no? En el mundo corporativo de los datos. Y por un lado está bueno, pero por otro lado no es escalable, ¿no? Porque depende de que haya un par de locos que puedan tipo, hacer su día a día de trabajo y además construirse en paralelo con recursos que sacan de la galera. ¿Se te ocurre por qué pasa tan seguido y por qué, digamos, hoy 2026 sigue pasando? Yo lo sigo viendo eso. Sí, No se aprende. Sí, sigue pasando completamente. Creo que hay varios factores para mí que hacen que eso pase, pero particularmente en el caso de IPF creo que tiene que ver más con un tema de esta burocracia o procesos que hacían que las cosas demoren más. O sea, no es que tecnología no tenía un plan para hacer lo mismo que nosotros, pero nuestra expectativa de delivery estaba sobrepasada cualquier tipo de forecast que haga la tecnología. Nosotros lo queríamos para allá, el negocio lo quería para allá, la oportunidad era allá, porque tenías un montón de cosas para ganar en términos de cross-selling, en términos de experience del usuario y demás, y no las podías dejar pasar. Y nosotros estábamos con ese leitmotiv, y probablemente el leitmotiv muchas veces de áreas de tecnología que hacen data, y lo digo siendo una, porque digo hoy por hoy hago eso, pasa por otro lado, pasa por otra búsqueda, y a veces se termina perdiendo. Me parece que las mejores áreas que están centralizadas de data son las que no pierden esa esencia, no pierden esas ganas, esa cosa de generar ese delivery, esa sinergia y correlación directa con lo que el negocio necesita. Y cuando perdés eso y empezás a sobreponderar otras cosas que están buenísimas también y son muy necesarias, vale la pena aclararlo, terminás rompiendo terminás haciendo todo muy burocrático y muy difícil de gestionar y demás, y ahí creo que es donde se terminan generando estas pequeñas áreas descentralizadas que tratan de llegar a un lugar con las herramientas que tienen. Nosotros particularmente tratamos de abrazar cuando hay un pequeño germen de ese tipo de área, tratamos de abrazarlo y decirle, che, decime que necesitabas, boludo, te voy a ayudar. Pero oye, no es fácil porque por ahí necesita cosas que están fuera de los estándares que vos tenés por el momento y tenés que construirlo. Entonces creo que al fin y al cabo todo pasa por velocidad de delivery. Si tenés una buena velocidad de delivery, nunca vas a tener ese problema. El gran problema es que en general, a medida que creces como área, como empresa, la velocidad de delivery desafortunadamente baja. Y eso hace que, bueno, empiecen a existir estas cosas. No, buenísimo, y me siento súper identificado. Creo que en la velocidad está la clave, porque datos al fin y al cabo está cerca del negocio. La tecnología es lo que se necesita, pero yo siempre me lo imaginé mucho más en el negocio, pegado al negocio o ayudando al negocio, y el negocio va a una velocidad que no espera nadie, digamos. El negocio tiene que avanzar y la decisión se va a tomar sin datos, sin modelo predictivo, con o sin dashboard, y ahí está la clave. Pero bueno, pongámonos en el presente. Hoy estás en Ualá, una de las fintech más importantes de Argentina, sin duda, de Latinoamérica. ¿Cómo es el rol de datos de tu equipo, de datos y AI, si no me equivoco, Sí. dentro de la compañía? Porque nada, me parece que ahí estás en una industria donde la madurez en el sentido de el entendimiento que los datos se necesitan, porque si no, no hay negocio, ya está ahí. Con lo cual, bueno, nada, está bueno entender ahora en este lugar, en este tipo de compañía, y en esta compañía puntual, cuál es el rol.
Bueno, creo que a mí me gusta siempre decir, retornando al anterior, que lo principal del rol es no perder esa esencia de delivery de negocio. Es parte crucial. Y velamos porque eso pase constantemente. Por ahí, nuestros mayores hitos como área tienen que ver con cosas que están íntimamente relacionadas con una métrica de negocio. Buena Score. Buena Score es el icono de los delivery data. Y Velasco no es más que un ecosistema de scoring crediticio que tiene data alternativa de por medio, que trata de darle, de pronosticar o predecir capacidad de pago, tanto para gente bancarizada como para gente no bancarizada. Y obviamente hay miles cojos técnicos alrededor de cómo hacer eso, y los tenemos en cuenta, y es parte de nuestra devoción, y es parte de la cosa nerd que permanentemente ponemos en alza. Pero al fin y al cabo, yo si tengo que elegir, elijo 1000 veces que me midan por efecto de cualquier métrica, capital colocado de créditos. O sea, que me midan por eso. No por la curva ROC o por el KS o lo que fuese. Entonces, creo que el gran trabajo y la gran contribución que tenemos como área es mantener esa esencia viva constantemente, buscar con voracidad esas cosas de negocio que son oportunidades. Y obviamente, no le voy a escapar, también tenemos la responsabilidad de democratizar tecnología. Y con esto me refiero a que, no sé, yo cuando entré a Volá, estoy hablando hace ya 5 años, había, no voy a decir el número, pero muy pocas personas que podían entrar al warehouse. No se podía, o sea, entraban contados con el de la mano. Y hoy por hoy, desde el día cero, vos sos empleado, pedís permisos y salvando la data que está enfocada y que tenemos un proceso de DLP y demás, no hay nadie que no pueda tirar una query en minuto cero. Y eso es orgullo también. O sea, logramos que, obviamente, tenés que tener algún mínimo de capacidad, tenés que poder saber tirar una query, sí, ok. Pero digo, cualquiera puede, desde el minuto cero, empezar a jugar con datos, a tomar decisiones con datos. Y eso no es menor, es un activo que lo tenemos súper valorizado y lo seguimos manteniendo. Y eso aplica no solo a poder queryar desde el primer día, sino a de todo. O sea, self-service de racks, self-service de DAX. Tenemos un DAX Builder también que se llama Kronos, que está hecho con el UX Friendly. Tenemos un montón de servicios. Beacon ahora, Beacon es un chatbot en el cual puedes conversar con la data, conversar con el warehouse. Es una puta locura, está buenísimo. Y es parte de democratizar. Entonces siempre los dos focos son bustear el negocio. Ahí tenemos todas las iniciativas que se llaman DataBoost, como Walascore. Y más orientado a Data Driven, democratización de servicios, como puede ser esto que estoy contando, Beacon, Kronos y demás, que son servicios pensados para que el usuario, de forma amigable y sin tener mucha capacitación técnica, puede hacer cosas que le resulten útiles en su día a día, ¿no? Muy bueno, la verdad, súper admirable, ¿no? Porque están como esos dos caminos. El de, ok, yo te ayudo a lograr, te ayudo, no, me involucro y soy parte y cobro mi bono por lograr las métricas de negocio, porque para eso justamente uno está en la compañía. Y por el otro lado, el de ese convencimiento y esa visión de que cuando le das herramientas para que los que tienen que estar en el resto de la organización accedan rápido a los datos, tomen decisiones con evidencia, puedan pelotear ideas, suceda fácil y rápido. Pero como que siempre fue ese el santo grial de los equipos de datos y que bueno, muchos mueren en el intento por diversas cuestiones. Ver un caso de éxito y escucharlo de primera mano me encanta porque todo lo que trabajamos en esto entendemos que ese es el camino. Y te voy a decir, y acá estoy un sincericidio, pero sigue siendo una lucha permanente, o sea, poder balancear esas dos cosas para no ser ni 100% democratizador de cosas, ni 100% DataBoost, o sea, poder mantener un balance de esas dos cosas es una lucha de absolutamente todos los días. O sea, realmente es una dicotomía con la cual vivimos como área, que elijo vivir con esa dicotomía, pero que te genera un esfuerzo descomunal todos los días. Sería muchísimo más fácil centrarnos en una sola. Seguro, pero bueno, el valor está en hacer las cosas difíciles. y sabiendo tu personalidad, seguramente vas por lo difícil. Totalmente, sí. Mencionaste ya varias cosas vinculadas a tecnologías
de inteligencia artificial o de AI modernas, ¿no? Ahí dijiste hacer RAGs, hacer un chat with your data warehouse, cosas que están empezando no, que ya están instaladas en muchas compañías. Y bueno, los que venimos de datos, que somos los old schools de AI, sabemos que hay 12 AI. Está la AI anterior a los Transformers y la AI de los Transformers, para simplificarlo. Seguramente no es perfecta esta definición, pero se entiende. Seguro, y por lo que dijiste, claramente venían haciendo cosas con modelos predictivos antes. Eso creo que para una fintech hay un montón de use cases, así que si después nos queda tiempo los repasamos. Me interesa ir más a lo nuevo, ¿no? A los modelos derivados de los Transformers y modelos generativos. ¿Cómo entraron en contacto con eso? ¿Cuándo empezaron a tratar de experimentar? ¿Cómo fue ese camino, no? ¿Probaron cosas sueltas? ¿Salieron derecho a buscar productivos? Bien. ¿Vieron ¿Cuándo te diría? Sí, dale. ¿Cuándo te diría que fue hace 2 años y medio, tal vez 3? Donde dijimos, habíamos probado cosas previamente, pequeñas, pero el salto grande de decir, che, hacemos una apuesta fuerte, fue en ese momento. Y cuando estaba esa apuesta fuerte fue, bueno, ¿cómo carajo hacemos que lo que hagamos vaya a tener buen impacto real? Porque si hacemos algo y termina siendo algo que es de laboratorio o no termina trascendiendo a nivel del impacto para la compañía, y vamos a hacer los loquitos, los nerds que están en la cueva y que hicieron algo porque tenían curiosidad académica, entre comillas. Y entonces, bueno, ¿dónde tenemos el gran problema que podemos atacar con esto? Y como toda fintech, creo que no hay que ser un genio para decirlo, pero digo, el gran problema que podíamos resolver con esto de primera mano era la parte de customer service. O sea, el hecho de customer support, poder atender al cliente de una forma mucho más autónoma, mucho más automatizada de lo que lo estábamos haciendo. Y lisa y solamente fuimos a por todo. O sea, fue como, che, no vamos a tirar 5 tiros chiquititos, sino vamos por el importante de una, de lleno, y después vender el resto. Y fue lo que hicimos. En ese momento arrancamos a hacer un chatbot que básicamente entendiera un poco el contexto de cada usuario, que pudiera derivarlo con un agente especializado en el problema que tenía, y demás. Que tenés un sinfín de features que le puedes sumar a ese chatbot que a una operación tradicional le costaría muchísimo poder embeberlo, ¿no? O sea, desde que tenga, no sé, de repente le podés dar con data de contexto del usuario y es ilimitado lo que le podés dar, entre comillas, digo, salvando que tenés un consumo de tokens y que tenés que hacer que no flashee caca con alucinando, digo, y perdón la informalidad, pero digo, salvando ese problema, es una capacidad espectacular la que tenés y la que podés lograr con eso. Entonces fuimos a por eso, que nos llevó tiempo, no te voy a mentir. En un momento dijimos, che, ¿por qué no metimos en esta? Porque pasaban los meses y teníamos avances, obvio, había avances, pero no había avances de esos significativos que podés salir a vender al resto de la empresa y decir, che, mirá, cambiamos, realmente movimos la aguja. Hasta que, bueno, llegaron finalmente y realmente se hizo un antes y un después en cómo se hacía customer support en la empresa. Y ese fue nuestro primer tiro. Hoy por hoy ya está mucho más diversificado. Ya tenemos el service de Racks, tenemos a Beacon, que es un chat con el warehouse, tenemos una iniciativa de Collection AI que básicamente negocia la coleta con morosos de forma automatizada. Tenemos un proceso de legales que lo que hace es tratar de colectar información que te piden las auditorías de forma automatizada. Nada, hay un montón de cosas realmente hoy. Te diría que más de las que podemos atajar. Nos gustaría tener más manos para poder hacerlo. Pero bueno, nada, estamos en ese camino. Y hoy por hoy no me animo a decir que nuestra estrategia fue la ideal. O sea, fuimos por la vaca gorda, sin experiencia y diciendo, che, la vamos a sacar como sea, tomamos el riesgo, nos salió bien. Pero tal vez ir por pequeños pasos y con pequeños entregables también puede ser una buena estrategia. O sea, no lo descartaría bajo ningún punto de vista. Está buenísimo lo que contás ahí.
creo que está buena esa dicotomía, ¿no? De dos caminos. Ir all in, donde decís, che, con esto realmente cambia el negocio, y después la otra que es si querés, la de menos exposición o menos riesgo, que parece ser un camino más seguro de ir haciendo. Yo creo que ahí, nada, ¿no? Y te lo pregunto, te tiro lo que yo pienso, a ver qué opinás. Depende mucho del liderazgo de la compañía, ¿no? Si en el liderazgo hay un convencimiento, pero un convencimiento y un entendimiento, no es solo convencimiento tipo profético, ¿no? Es tipo, yo entiendo que esto es una tecnología que disrumpe, que cambia, y es fácil decirlo hoy, era más difícil decirlo en 2023 o 2024, pero si alguien lo entendió y alguien vio esos destellos y tuvo la capacidad de abstracción para decir, entiendo que va a costar al principio porque esto va a crecer, creo que ese líder está bueno irle al Big Bang, vamos a romper todo con esto. Cuando el liderazgo está un poco más dubitativo, creo que el otro camino es, no sé, se me ocurrió ahora eso, ¿cómo la ves? Es que sí, comparto plenamente. A veces creo que el problema pasa cuando estás en el medio, o sea, cuando tenés gente que está dudando, que tal vez sospecha que puede andar, pero no está certero. Y en algún momento alguien se la tiene que jugar. Esto fue una charla que en su momento tuvimos con todo el management de data, no solo yo, y fue como, che, tenemos que ir por la apuesta A, que es ir con pequeñas cositas, y van a comprar, el management senior de la compañía va a comprar sí o sí, o ir por el one shot mucho más arriesgado, y ahí venderemos el alma, pero lo vamos a sacar. Y fuimos por la segunda, nos salió bien, pero no es que todo es aceptación plena desde el principio. Creo que uno mismo, cuando se muestra convencido y no duda y va por todo, se está jugando un montón, pero al mismo tiempo la gratificación es el triple o más también. Entonces creo que había convencimiento de nuestro lado de ir por ahí, y que creo que ese convencimiento fue el que ayudó a dar la espalda del proyecto para que se le tenga la paciencia que hacía falta en ese momento, ¿no? Excelente. Che, y nada, repasaste ahí un par de casos de uso donde ya está claramente agregando valor los modelos generativos, ¿no? Los modelos de Transformer, los agents, vamos a simplificarlo, vamos a decirle agents. Sí. Yendo un poco, y los mencionaste y son bastante claros en el sentido de qué parte del negocio o en qué área o qué problema o qué proceso ayudan. Yendo un poquito más para atrás, metiéndonos más en el stack tecnológico y en particular de data. Ahí están haciendo algo, están pensando en algo, están viendo, no sé, acelerar la transformación y generación de tablas en los warehouse, consumir data de lugares que hasta hoy era muy difícil porque los procesos de extracción eran un problema. Bueno, ¿cómo la están viendo para atrás? Estamos haciendo varias cosas. Creo que lo primero es que, como casi todas las empresas, usamos AI para programar. Hoy por hoy tenemos Cloudy, pero tenemos, esto sí por ahí vale la pena contarlo, porque puede llegar a servir. Lo tenemos instanciado en la nube de Google, y lo tenemos disponibilizado en cada usuario a través de un proxy, un gateway. Y lo que hacemos es, como podemos tener esa interfaz en el medio en la que tenemos cierto control, lo usamos para, por ejemplo, medir si la persona necesita un modelo más grande y también tiene que usar Opus, o para medir a cuánto está de llegar al límite de tokens que tiene, que el límite está puesto por nosotros. Aparte tenemos un límite diferencial por cada segmento de usuario, porque de vuelta, lo tenéis instanciado en un server, los tokens son ilimitados si querés. Con lo cual también es un gran riesgo, porque de repente tenés a alguien que le pide a Annual Warehouse trillones de transacciones y nada, la cagamos fuerte. Pero bueno, lo tenemos capeado y tenemos distintos caps según el segmento del usuario. Y al mismo tiempo, al tener el proxy, tenemos la posibilidad el día de mañana, digo el día de mañana porque si bien es una idea todavía no está, de embeber skills como parte de ese proxy. Entonces, de repente, como estamos interfaceando entre la IA de Cloudy y las computadoras, ya sea puesto en un Visual Studio Code, donde fuese, podemos ahí mismo, en el medio, generar best practices, tener algún skill mediante que nosotros sepamos que es forzado y que vamos a querer que siempre las personas de data lo usen, o no, y demás. Entonces me parece que, nada, hoy por hoy eso está ayudando bastante.
y nos está generando muchísima más productividad y demás. Después si tenemos, hablamos de casos que vos dijiste, che, son obvios en el sentido de que están directamente linkeados y asociados a Generative AI, y es cierto, pero para mí el gran valor que tiene esta tecnología, no, o sea, pasa por ahí, pero no necesariamente solo por ahí. Tenés muchos casitos chiquititos, muchas cositas pequeñas que cada uno de nosotros hace. Igual es una empresa de 1200 personas aprox. Tenés 1200 personas que todos los días están haciendo cositas que son automatizables. Y por ahí es una hora que le arroz a uno, 5 que le arroz a otro, 3 que le arroz a otro. Y entonces la pregunta está cómo atacamos ese problema. Y para eso nosotros estamos haciendo ahora mismo, todavía no lo tenemos lanzado, pero estamos desarrollando una herramienta interna que lo que hace es básicamente como si fuese un N8N, digo, para la audiencia es un generador de flujos que te permite automatizar agentes con cajitas que vas interconectando entre ellos. Cada cajita tiene parámetros distintos, pero encontramos una gran limitante en N8N, y es que en general los casos de uso que veníamos relevando tenían dos factores comunes. No todos, pero en general había dos grandes factores que se repetían mucho: manejar volúmenes de datos y automatizar con AI. Y el problema de N8N, que probablemente lo pongas montar en un K8 o algo por el estilo, es que cuando vas a usarlo con grandes volúmenes de datos, se te va a terminar rompiendo, porque naturalmente no está pensado para eso. Y entonces lo que hicimos, o lo que estamos tratando de hacer es armar una herramienta que básicamente combine el poder del manejo de grandes volúmenes de datos, como puede ser un DAG Builder, con el poder de automatización y simplicidad que te da un N8N o un generador de flujos con cajitas. Entonces, estamos en ese camino y creo que va a ser muy disruptivo. Mientras tanto, obviamente, cualquier empleado tiene ya herramienta disponible, algunos tienen N8N, otros tienen Gemini, otros tienen, hay de todo dando vuelta en la empresa. Lo que queremos hacer es consolidar la gran mayoría de las casuísticas que hay en un lugar que tenga gobernanza y que tenga estándares de por medio, ¿no? Che, bueno, con esta respuesta, esta última parte te me adelantaste una pregunta que tenía más adelante, así que aprovecho ahora. Un poco va por ahí el rol, ¿no? En el futuro, cuando de los equipos de datos e incluso los equipos de tecnología, ¿no? Aparecen todas estas herramientas y cuando hay una persona, un chico, una chica que te das cuenta, ¿no? Yo digo siempre, vos ves que le brillan los ojos, que dice, bueno, ya está, no voy a seguir haciendo esto más a mano. Un Pablo de hace 10 años. No quiero seguir haciendo esto más a mano. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que no hace falta. Solo que no me dieron las herramientas, pero voy por afuera, ya fue $20, esto me lo pago yo, y mi vida cambia y soy más productivo y agrego valor. Hay como un rol clave en estos equipos de dominar eso, de asegurarse que no empiece a descontrolarse, porque si no van a ser los Excels de nuestro pasado, cuando uno quería gobernar datos y después tenías 1.000.000 de Excels. Esto va a ser algo, pero que incluso con un mayor riesgo de bardo. Completamente. Para mí es uno de los grandes problemas. Siempre, por eso para mí el tema de AI está íntimamente relacionado a las áreas de data. Las áreas de data tienen este mismo problema desde hace siglos, o sea, siglos por ahí es un poco exagerado, pero desde hace años, décadas, ahí va. Es exactamente el mismo problema que había hace 10 años, hace 15, es el mismo calcado, la diferencia es que es otro tipo de tecnología, pero es el mismo problema. ¿Cómo le das poder y capacidades a distintas personas para que no tengan que hacerlo con herramientas más precarias o hacerla por la suya o lo que fuese? Y el rol pasa 100% por ahí. Y creo que va a ser un problema grave, y hoy por hoy nuestra forma de atacarlo o nuestro intento de atacarlo es básicamente dando todo lo que podamos, lo damos. Lo que no podemos, nada, se nos escapará y el día de mañana lo atacaremos. Pero cuando digo dando, me refiero incluso a desgobernado. Hoy por hoy yo prefiero pagar el precio de dar algo que no lo tengo yo 100% gobernado, pero que puedan usarlo y el día de mañana gobernarlo, pues ya tener la demanda de ese tipo de problema adentro en casa, versus que lo hagan por la suya y que además de que le cueste plata, yo no tenga ningún tipo de visibilidad del tema. Porque nos estamos poniendo
no por un tema de che, el tema es mío, no, es más por un tema de, al poder contemplar ese escenario y estandarizarlo y dejarlo escalado para todo el resto de la compañía, está dando muchísima más potencia al tema del que podría tener si lo hace una persona en solitario en alguna computadora, ¿no? No, y además, bueno, nada, me encanta porque es un poco la visión que yo tengo y que trato siempre de transmitir y cuando hablo con líderes de empresas, de líderes de negocio y de tecnología y más aún de datos. Y acá desbarranco el podcast en el primer capítulo, pero es tipo, hay que legalizarlo, porque si no, se te mete donde no lo ves. Es así. Completamente. Sí, Después, completamente. después vendrán las instancias, o en paralelo pueden arrancar las instancias de cómo lo monitoreás, de cómo te asegurás que los datos no se vayan donde no tienen que irse, de cómo unificás criterios tecnológicos si por alguna razón vos lo necesitas, o porque tenés un contrato firmado con un provider y decís, bueno, che, ¿para qué vamos a pagar si tenés este provider? Y bueno, pareciera que en alguna de las iniciativas que vos contabas ya están contemplando eso. Che, mirá, no uses N8N. Acá te doy uno que es igual de poderoso, pero está supervisado en el sentido este que yo digo, no supervisado de que voy a ver qué haces para retarte si joineaste mar dos tablas. No está, somos adultos y profesionales, pero por lo menos que uses la herramienta que nosotros o ya pagamos o que validamos y que entendemos que cumplen con lo que nos exige nuestra política de seguridad, por ejemplo. Así que nada, buenísimo que la veas así también. Y Sí, creo que yo es algo que ahí hay que... es válido el mensaje que mencionás, digo, me parece que eso está bueno llevarlo al resto de... A veces para gobernar tenés que dejar que un poco el caos se desate, porque si no es muy difícil saber qué gobernar. Si uno trata de tener todas las líneas bien delimitadas y demás, no dejas que la gente juegue. Si la gente no puede jugar, no sabes realmente si tenías que delimitar una parte u otra. Entonces, nada, creo que el parte del caos, generar un poquito de caos en el uso y demás, te da la posibilidad de tener una POC de qué tenías que gobernar, o qué tenías que escalar, o qué tenías que estar viendo con más detalle, en vez de estar contemplando mil escenarios posibles, nunca entregar algo y demás, ¿no? Entonces, nada, está bien un poco de quilombo, chicos, hay que dejar que pase. No, está bueno y nada, y es muy bueno es como una meta POC, ¿no? Una POC para ver de dónde tenés que meter las POCs de gobernanza. Está buenísimo ese concepto. Creo que no se lo escuché a mucha gente, ¿eh? Está muy bueno, muy bueno. Che, bueno, vamos a la parte divertida, a lo que quiere saber la gente. Vamos a hablar de casos que no salieron bien. Oh. Y en particular, para antes de meternos en los serios, algún caso que sea tipo AI hype que a alguien se le ocurrió, no hace falta contar los detalles, y puede ser de otra empresa para no, pero creo que en una empresa grande como la de ustedes deben aparecer situaciones donde alguien trae una solución que decís, pero ¿para qué es esto? Estabas queriendo usar nomás. Que no está mal. Me contó un amigo, esto no es que yo lo viví, me lo contó él. No, a ver, creo que el factor común que yo encuentro cuando pasa eso que estás mencionando es que traen algo que lo quieren hacer con AI, en lo cual no hace falta AI. Que, volviendo a lo que hablábamos antes, es exactamente el mismo problema que hay en data hace 10, 15 años. ¿A qué me refiero? Que te tratan de hacer una red neuronal con 5K de datos y decís, dale, boludo, o sea, es una estupidez lo que me estás planteando. Me estás planteando hacer un modelo súper sofisticado que necesita un montón de volumen con algo chiquitito. Bueno, es un poco lo mismo lo que pasa. A veces no hace falta AI, pero la gente está tan metido, cada vez que corres un poco en Instagram te aparecen los reels y dice AI. Y la gente está recontra mega metida, y está buenísimo, es una demanda en la que hay que capitalizar de alguna manera, pero te lleva también a romper con el concepto de navaja de Occam, en la cual el resultado más simple muchas veces es el mejor. Entonces nada, me parece que muchas veces nos ha tocado poner mesura y decir, che, esto se resuelve con algo mucho más sencillo que hay, no hace falta para eso. Y después sí nos ha pasado también que piden accesos ilógicos. O sea, en un momento me acuerdo habían pedido acceso a un MCP del warehouse, pero no era un MCP muy controlado, ¿viste? Era un MCP que, no sé, venía alguien y le pedía
todo el volumen, la tabla histórica de transacciones y se la iba a dar el MCP porque no tenía ningún tipo de restricción. Y es como, y es medio peligroso esto, amigo, va a terminar mal. Aparte te termina siendo carísimo, después el billing se te va al carajo, digo, no tiene sentido por ningún lado. Entonces, nos ha pasado ambas cosas. Nos ha pasado que traen una solución o buscan una solución con AI que no la requiere, requiere cosas tal vez más simples. Y también nos ha pasado de un buen uso de AI, pero a través de herramientas que no son lo suficientemente seguras y que la puedes cagar en 3, 2, 1. Entonces, nada, nos toca meter mesura en ambos lados. Muchas veces el hype es lo bueno y lo malo al mismo tiempo del hype de cualquier tema. O sea, por un lado tenés una demanda hermosa que tenés que tratar de capitalizar y que te dan 1000 oportunidades. Y por otro lado tenés planteos que decís, no es por acá, digamos, ¿no? Pero sí, no me acuerdo de ningún epic fail así que diga, che, vale la pena acentuarlo. Pero en general va muy en la línea con esas dos. Excelente. Che, ¿y algún proyecto donde hayan querido meter AI y no salió como querían? Digamos, que nada, eso, que se te venga en mente donde dijeron, bueno, acá hay digamos, hay un data boost que si lo logramos va a traer un montón de valor, pero después aparecieron las indefectibles piedras en el camino que lo terminaron no logrando, ¿no? Nos ha pasado mucho que es propio también de cualquier tema que está en hype. Nos ha pasado mucho de esperar resultados. No es que no contribuya, siempre terminó contribuyendo. Pero a veces nuestra expectativa de impacto, de incursionar en ella en algún tema, era muchísimo más alta de lo que realmente terminó pasando. No sé, para Feature Generation. Obviamente habíamos pensado armar muchos nuevos features con AI y que esos features tengan un impacto espectacular en los modelos predictivos. Y no terminaron teniendo impacto, fueron contribuyentes esos features, sí, pero de forma marginal, digo, no es que habían cambiado la forma y la performance de nuestros modelos. Entonces, nos ha pasado mucho eso, de poner expectativas demasiado altas en algo, porque parece realmente transformador y realmente es transformador, pero nada, son contribuciones más marginales. No sé, ahora no se me ocurre ninguna otra, pero en general pasa mucho por ahí. Y también, por ejemplo, para datos sintéticos, en un momento habíamos pensado mucho usarlo para datos sintéticos y que eso nos ayude a robustecer nuestros modelos o incluso armar modelos que no se podrían haber armado de otra manera. Y un poco de impacto tuvo, pero digo, tampoco es que descubrimos la pólvora, era como, nada, bueno, es una herramienta más, no es la panacea. Yo ahora particularmente lo que tengo entre ceja y ceja es la construcción de un fine tuning del LLM, pero no hablo de un fine tuning del last layer de un LLM, no, hablo de un fine tuning importante, digo, que agarra una gran cantidad de parámetros y le hago un tuning pensado, por ejemplo, para scoring crediticio, si quiero meterle algo. Bueno, creo que es el próximo, lo que estamos pensando ahora y a donde queremos apuntar. Hay expectativa y no sé, puede que la cumplamos, puede que no, pero bueno, un poco la idea es armar nuestro propio LLM pensado 100% para alguna casuística, un problema particular que queramos resolver, como puede ser, por ejemplo, scoring crediticio. Muy bueno. Che, y ahí se meten con un tipo de problema nuevo, no sé si nuevo, pero potencialmente nuevo, que tiene que ver hasta con entendimiento del hardware, algo que en general nosotros siempre estuvimos ajenos, ¿no? Bueno, no sé dónde va a correr esto, pero más o menos me desentiendo, tengo una librería ahí que en el medio me tapa toda esa oscuridad y yo mando a correr tranquilo lo que tengo que correr. Ahora requiere nuevos skills, ¿no? Van a tener que aprender de eso. Sí, definitivamente vamos a tener o que aprender de eso o delegarlo en alguien que sepa el tema. Así que estamos viendo qué hacemos, pero sí, claramente requiere skills que no han sido necesarios, capacidad de cómputo para hacer eso es mucho lo que necesitas. Después tenés metodologías pensadas para hacerlo un poco más paliativo, como LoGRA o QLoGRA, pero un poco vamos por ese camino y la idea es
tener un balance, tampoco nos vamos a quemar un montón de guita en hardware y en cómputo, porque tampoco pretendemos que nos vaya a salvar eso, digamos, ¿no? Bueno, pero a ver, en esto siempre los que estuvimos en datos desde hace mucho, estuvimos como un poco en el borde no te digo en el mundo científico, pero ahí donde está medio la interfaz, ¿no? Y uno no sabía bien para qué iba a servir, cuando, no sé, el primer XGBoost, y no sabías bien qué iba a pasar, pero bueno, había que meterse y entenderlo, así que creo que es muy sano para un equipo grande, o sea, obviamente, un equipo de datos de 4 personas, y mejor no te pongas a fine-tunear un modelo porque se te va a ir la vida, pero, Sí. pero para un equipo grande son cosas que tal vez no te lleva al resultado que vos, o sea, como decís, capaz que este modelo no nos cambia la vida, pero si aprendés cosas ahí, capaz que abrís un partido que no tenías en mente, porque también pasa eso, ¿no? La industria de digital más AI, nadie sabe bien para dónde va, y capaz que el partido de los próximos 2 años está ahí. Y Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que. ¿Te acordás hace unos años cuando la mayoría te decía, che, no uses un XKeyboost o un CADBoost, usá una regresión logística para tu problema es más que suficiente? Y hoy por hoy agarrás esos mismos problemas que eran una logística y les aplicás un XGBoost y decís, che, ¿por qué cambió eso? Y cambió porque era mucho más fácil de hacerlo. En ese momento por ahí era meterse en un quilombo complejo y hoy es mucho más fácil. Creo que eso mismo va a pasar con el fine-tuning de la LLMs. Hoy por hoy lo vemos como un desafío mega complejo y difícil, pero conforme pase el tiempo vamos a encontrar que ya está mega resuelto por librerías y formas de hacerlo mucho más sencillas y todos vamos a tener uno en casa. Y ahí, bueno, el problema complejo va a pasar seguramente por algún otro lugar. buenísimo, muy buena la analogía y creo que todo lo que, digamos, para el público de este podcast se van a sentir identificados con eso, ¿no? ¿Cómo te vas a ir de las regresiones fáciles? Es explicable, tenés los beta, tenés los... Y después probás XGBoost y decís, ¿cómo no hice esto antes? Regalé 3 años, esto me se resolvió todo, XGBoost y otros más, ¿no? Así que muy bueno. Yo siempre fui hasta ahora, muy contrarian de fine-tunear modelos. Me acuerdo una decisión que, cuando estábamos empezando Teramot, fin del 2021, era, che, ¿qué hacemos? ¿Vamos a fine-tunear modelos? Y nada, después dijimos, no tenemos chance, sigamos con esto que terminaron siendo agentes. Pero bueno, como vos decís, después te empiezan a abstraerse los problemas, alguien te empieza a resolver una parte, alguien te resuelve otra. Y el que se puso antes ahí probablemente tenga mucho más chance de ganar que el que llega cuando ya es común y lo hacen todos. Así que está bueno, de vuelta, no recomendable para equipos muy chicos, No. porque van a perder totalmente el foco y no van a entregarle valor al negocio, no van a darle la democratización al negocio, enfóquense en eso, pero cuando el equipo ya tiene un tamaño y está haciendo cosas avanzadas, creo que está muy bueno. Hablando de equipos, ¿cómo ves el futuro de los roles de los equipos de datos con estas tecnologías? ¿Cómo ves esa transformación? ¿Cómo ves el cambio de skills o de habilidades que van a ser las importantes? Un poco lo que estamos viendo con el mundo de data y también de programación. Sí. Hasta ahora, saber programar muy bien era un skill clave. Hoy pareciera que entender mejor arquitecturas y pensar problemas a futuro se vuelve un poco más relevante que la sintaxis misma. Bueno, ¿qué ves para los distintos roles en todo el espectro de datos? Mira, para mí va a cambiar, obviamente, pero la esencia del problema que tratás de resolver creo que no va a cambiar tanto. Y te voy a explicar a qué voy, porque ya lo estamos viendo. El equipo de Data Analyst. En general, el equipo de Data Analyst estaba para responder preguntas basadas en datos, armar dashboard, tener stakeholders pesados que tienen que tomar decisiones estratégicas y poder ayudarlos a tomarlas y demás. Y en general, la forma que tiene la gente de resumir eso es dashboards, hacen dashboards y hacen queries. Y generalmente te pasa en una empresa que tenés 72.000 dashboards, de los cuales en realidad los buenos y los que sirven y los que están curados y demás son una docena como muchísimo. Y hoy por hoy nos está pasando, o por lo menos estoy viendo que va a pasar, que ya por ejemplo tenemos una interfaz para generar agentes conversacionales con la data, en la cual le tenés que setear cosas. Le tenés que setear un system prompt, le tenés que setear una cantidad de tablas, una capa semántica, métricas, definiciones, catálogo.
le seteas eso y tenés un agente andando. Un agente que por ahí es un analista financiero porque está mirando solo esa parte y esa perspectiva del problema. Y después tenés un analista de Wallaby, que es nuestro producto para pequeños merchants, y está mirando de eso. Ahora, estamos a nada de democratizar eso, y cuando lo hagamos, que realmente estamos a nada de hacerlo, y cualquier persona en Wallaby se va a poder armar su propia agente, vamos a tener 50.000 agentes dando vuelta. Y el laburo de Data Analyst va a poder ser el mismo que era antes con Dashboard y con queries dando vueltas replicadas en toda la compañía, pero orientado más a gente. Va a tener que decirle, che, no, mira, para que acá le tengo que poner menos tablas porque si no va a empezar a alucinar, o acá el system prompt te olvidaste de ponerle esto, o acá te pasa que este agente es exactamente igual o en un 75% igual a uno que hizo el otro. El problema es exactamente el mismo, ¿entendés? Claro. Pero la diferencia es que el entregable en vez de ser un dashboard es un agente. Creo que es un ejemplo de las mil casuísticas que se van a dar y que realmente creo que va a pasar eso, la lógica va a ser la misma. Por el día de mañana lo llamamos AI Analyst en vez de Data Analyst, pero digo, independientemente del nombre, la casuística que tiene que resolver es la misma, es poder, si se quiere, eficientizar el journey de los resultados y el delivery que se da. En vez de que haya 300.000 agentes dando vueltas, ellos van a tener que decir, che, de estos 300.000 en realidad tienen que quedar estos 10 y que los use toda la compañía. Y creo que, de vuelta, en mayor o menor medida va a pasar en todos los roles eso. Creo que los data scientists que hacen modelos predictivos el día de mañana tal vez tengan que hacer fine tuning, un poco volviendo y resurgiendo la conversación de hace un ratito. Y que los equipos de arquitectura van a estar mucho más centrados en arquitecturas escalables para AI y tener, no sé, un marketplace de racks o un marketplace de agentes bien curado que lo que hoy hacen. Entonces, creo que se va a transformar un poco, pero la esencia del problema va a ser lo mismo. Tenés un grupo en general, todas las áreas de data son tres, o sea, Engineering o Platform, Data Analysis o Data Analytics o AI y Data Science o Machine Learning. Los equipos de Machine Learning van a tender a fine-tunear LLMs conforme pase el tiempo. Los de Data Analytics van a tener que curar y poder tomar decisiones en vez de con data con AI. Y los de arquitectura van a estar más centrados en otro tipo de problemas. Creo que en definitiva el problema inherente que solucionan no cambia. El Data Science agarra algo que para todo el resto parece complejo, pero lo tiene claro y lo trata de bajar a tierra. El Data Analysis agarra algo que la mayoría de la organización fuera de data no conoce y lo trata de hacer más banal, más entendible y más jurado para todos. Y los de arquitectura tienen todos los fierros y el quilombo que hay por detrás, que creo que también es la parte que un poco ha cambiado la naturaleza, ¿no? Che, muy bueno. Y ahí si seguramente Gaby y Giorgio está escuchando, le vamos a robar a Pablo un eslogan para Teramot que va a ser: deja de ser Data Analyst y transformate en AI Analyst. Robado, total. Que alguien tome nota. Es bueno. Es buena, es muy buena. Lo voy a. Mis Data Analysts se siguen llamando Data Analysts, así que tal vez tenga que hacerlo yo también. Bueno, vamos a fondo con ese eslogan. Che, te hago una pregunta porque, nada, me encantó la respuesta. Algunas cosas las tenía en mente, me hiciste pensar en algunas que no, y está buenísimo. Y vos lo haces sonar muy fácil, porque nada, de vuelta, volviendo a la primera pregunta de todos, sos una persona que está siempre rompiendo y pensando 5 pasos para adelante. Y acá ya es una pregunta de personal y de criterio de cómo la ves. ¿Qué tan fácil te parece que esto le va a resultar a los Chief Data Officers, a todos, ¿no? A toda la distribución? Porque, digamos, como cualquier trabajo, hay una distribución. Tenés a los early adopters que la ven, a los followers, a los que vienen por el medio y a los que les cuesta, ¿no? Es una transformación que sacar los early adopters van a ir y van a tener la misma visión que vos, o si lo escucharon ahora, lo van a poder ejecutar. ¿Qué tan difícil te parece que va a ser para el average equipo de datos? Difícil, me agarraste en offside. Yo creo que partamos del escenario en el cual creo que la persona el Chief Data Officer que esté en la compañía que esté, está porque alguien tomó la decisión de que sea esa persona.
y en general creo que el problema no tiene que pasar ni estar focalizado 100% en el Chief Officer, el Chief de Data, sino incluso más arriba. Me parece que si la persona que está como CEO o el senior management de la empresa en general tiene el convencimiento que hay que ir por esto, la va a ver y va a adoptarlo, y quien sea que esté abajo como Chief Data va a poder ejecutarlo mejor, peor, lo que sea, pero lo va a poder ejecutar. Creo que muchas veces tomamos la decisión fácil de sentirnos cómodos en las verdades que conocemos, y que para realmente transformar algo te tiene que poner incómodo, y ponerse incómodo es una decisión que uno tiene que tomar, y si no la tomas vos por vos mismo, alguien la tiene que tomar por vos arriba tuyo. Si ninguna de esas dos cosas va a pasar, y probablemente veamos personas que se vayan quedando, empresas que se vayan quedando, y el riesgo de eso es dejar de existir. Dice llanamente, digo, hoy por hoy no, pero conforme pase el tiempo va a ser un tema más de supervivencia que de otra cosa, porque si no te vas a quedar afuera, te van a quitar los cost to serve, etcétera, y vas a perder. Entonces hay que ponerse incómodo en el mejor de los sentidos, digo, es un camino no recorrido, es algo nuevo, es algo diferente, hay que entenderlo, hay que saber cómo ejecutarlo, cómo implementarlo, y si no te querés poner incómodo vos, rogá que tu jefe lo haga por vos, porque alguien lo va a tener que hacer. Y creo que a veces caemos en esa comodidad. Yo no sé si soy el adopter o no, tampoco me voy a poner a juzgar eso. Lo que sí te puedo asegurar es que no me gusta quedarme con lo que conozco absolutamente nunca. Y eso hace que esté buscando nuevas formas, que también hacen que la cague, porque probablemente cuando vas a buscar nuevas formas, no necesariamente vas a encontrar una mejora a la que ya tenías. A veces la cagás y demás. Pero es parte del proceso, y es parte de lo que te hace aprender, y es parte de crecer. Entonces, lo elijo una y mil veces, y creo que quienes acepten esa incomodidad más rápido van a ser los grandes triunfadores de este nuevo paradigma, ¿no? Muy bueno, Pablo. Me puse medio filósofo, perdón. No, pero es para eso, para poder charlar tranquilos, para eso esto. Tranquilos de un tema que a veces no tenemos un gran espacio para charlar. No, es cierto. No tenemos mucho. De ahí, no. Tenía otra pregunta, pero me la respondiste un montón de veces ya, y además era una pregunta de ¿cuál sería tu herramienta ideal usando AI para datos? Pero creo que ya no tenés que pensarla, la estás construyendo, ¿no? Ya dijiste un montón de hints de qué estás construyendo, lo cual está bueno porque son un montón de cosas. No existe una herramienta ideal probablemente, sino una construcción de un montón de componentes que resuelven. Pero mi único adicional con esa pregunta que te diría es, está bien, nosotros estamos construyendo algo, no sé si es mejor, peor o lo que fuese, no tengo la certeza y no la voy a tener hasta que la termine y la ejecute y se use. Lo que sí te puedo asegurar es que no siempre estamos seguros de si hay que esperar para comprar o construir. Y eso es algo que cualquier persona que se dedica a esto, le ruego que se tome unos minutos para tratar de pensarlo, porque si vas a tomar el riesgo está todo bien, pero sélo consciente. Yo estoy seguro que en un par de años lo que estamos construyendo alguien lo va a hacer, y estamos invirtiendo un tiempo en hacerlo, pero porque elegimos hacerlo así. Creo que no tiene por qué ser el caso de todos, ¿no? Buenísimo. Bueno, y me quería ir a eso, ¿no? Ya vamos a ir cerrando, estamos llegando al tiempo. Y creo que recién tiraste un montón no sé un montón, pero muy buenas ideas y caminos para tal vez líderes. Si ahora tenés que ir a los que están empezando o los que quieren empezar en esto, a Data Analyst, vamos a ser Data Analyst para simplificarlo, ¿qué le dirías? ¿Qué tienen que aprender? ¿Qué tienen que usar? ¿Cómo se tienen que embarrar? Yo veo los chicos más jóvenes del equipo, de los 20 y pocos, son los que menos consejos necesitan. Esa es mi sensación. Son muy nativos de esto, lo entienden, lo mastican, lo incorporan rápido. El único consejo que les podría dar es más actitudinal, de decir, si estás acostumbrado a esto y lo puedes masticar y lo sabes usar y demás,
tratar de imponer la visión. No dejes que, porque tenés gente allí alrededor, porque tenés gente más grande y demás, tener que apaciguar esa voz que te dice, "Che, esto hay que hacerlo con AI y lo están haciendo de otra manera". Entonces, mi consejo más que nada sería romper las bolas, perdón por que lo diga así, pero digo, rompan las bolas, jodan, hinchen las pelotas, son las personas que más ideas y menos contaminadas por el sesgo habitual de cómo hacemos las cosas están, y los que más nos pueden aportar. Y muchas veces los sistemas corporativos y los procesos y las burocracias terminan haciendo que por ahí sean personas que o eligen callarse o simplemente están más abajo en la cadena de poder, por decirlo de alguna manera, y se terminan callando. Y es un gran error, un error muy común del que hay que salir. Entonces, mi consejo, no solo para ellos, sino de vuelta para los líderes, es déjenos hablar, y a ellos que no se callen, que hablen, porque creo que tienen mucho para aportar en este momento, más que tal vez lo que tenían para aportar hace unos años. Hace unos años entrabas y bueno, tenías que aprender algo que estaba bien hecho, se sabía hacer. Hoy por hoy el principal desafío está en desaprender cómo hacemos las cosas para hacerlas de una manera distinta, y en esa creo que tienen la de ganar, al menos en estructura mental. Bueno, nada, para mí no quiero agregar una pregunta más porque este cierre es espectacular. Me pareció excelente. Lo único que me queda es agradecerte mucho, Pablo. La verdad que estoy muy contento de que estuviste en nuestro primer capítulo. No me imaginaba a nadie mejor. Siento que compartimos un montón de cosas que dijiste y siento que me enseñaste un montón de cosas y me diste un montón de ideas. Espero que al resto de los que están escuchando le pase lo mismo. Y bueno, nada, muchas gracias. Nos vamos a seguir cruzando en el mundo de data y AI y te agradezco de vuelta. Un placer. Gracias a vos, un verdadero placer. A vos y a tu equipo que también se estuvo remandando con este tema. Un lujo contar con ustedes y nada, para mí es un placer. En serio que valoro mucho que haya este tipo de espacios porque hacen falta y ayudan mucho a acelerar el cambio que se viene. Y aparte, reconectar con vos después de un tiempito también estuvo bueno, así que más que agradecido de haber podido compartir un rato. Un abrazo grande, Pablo. Nos estamos viendo. Gracias por escuchar Data y AI. Te esperamos en el próximo capítulo donde vamos a seguir hablando con los líderes de datos de Latinoamérica.